Ya estamos, seguimos en Casi Todo Verdad y como lo anunciábamos, estamos ya con nuestro invitado aquí en piso para profundizar sobre algunas cuestiones de la actualidad. Hoy nos visita Oscar de Isasi. Tiene 54 años, es secretario general de ATE Provincia y tiene pasión por Estudiantes de La Plata. Ahí está, pasión por Estudiantes de La Plata. Aquí está Oscar de Isasi, secretario general de ATE. ¿Qué tal, Colo? Buenas tardes y gracias por venir. No, por favor, muy buenas tardes. Bueno, queríamos hablar sobre todo, la semana pasada hubo un paro muy importante, por primera vez más de 20 gremios marcharon juntos. ¿Qué significa esto? Significa que estamos construyendo una unidad de acción contra el ajuste que se profundiza en la provincia de Buenos Aires, que tiene dos componentes, a mi entender, centrales. Primero, que no hay hipocresía. No es que los gremios que nos juntamos no tengamos debates o dejamos de tenerlos a partir de que nos juntamos. Se siguen dando los debates hacia el interior del movimiento obrero por las distintas visiones. Pero tiene un segundo componente que es la responsabilidad que nos toca en este tiempo, en un tiempo donde la gobernadora, sin ningún lugar a dudas, quiere profundizar el ajuste en el 2016 para en el 2017 presentarse, que hay elecciones a diputados, a senadores y a concejales, como los cirujanos que ya hicieron la operación y ahora viene la reparación. Por eso para nosotros es fundamental la unidad, porque el gobierno tiene evaluado el conflicto, sabe que el pueblo argentino cuando hay ajuste pelea. Ellos aprendieron de los 90 como aprendimos nosotros. Lo que quieren es construir un escenario de fragmentación, de tal manera que cada pelea se desarrolle por sí sola, se transforme en derrota, en desesperanza, y cuando uno le gana la desesperanza, asume el sobrevivir, en lugar del pelear por vivir mejor. Por eso me parece que lo que pasó el 19 fue un dato político que no fue menor. Yo creo que la unidad de esos 20 gremios multiplicó la presencia de más de 50.000 compañeros y compañeras, que creo que desde la época de Rucaufo, de los Patacones, que no se veía algo similar. Y dejando en claro que no estamos dispuestos a asumir pacíficamente o pasivamente el ajuste que se profundiza en la provincia. Por eso fuimos en defensa del salario, en defensa de la fuente laboral y contra las leyes de emergencia administrativa que significan el desguace del Estado y una precarización laboral aún mayor, ¿no? Sí, respecto a lo último que estabas planteando, Oscar, la ley de emergencia administrativa, tenemos un audio para compartir del vicegobernador Daniel Salvador. Esto es en Radio FM Cielo, Matías Sáenz lo entrevistó. Vamos a compartir el audio y después seguimos hablando de esta cuestión, ¿te parece? ¿Cómo no? En nada toca esta ley a todos los empleados públicos. En nada pone en riesgo la estabilidad de quienes son empleados públicos. Esta ley sí hace referencia a que, llegado el caso, ante la necesidad de tener que contratar para un tema específico que no pueda ser llevado adelante por gente que ya está en la administración pública, se da la alternativa de contratarlo y cuando cumplen con su tarea dejan de tener pertenencia. Entonces, desde ese punto de vista nosotros estamos convencidos que genera trabajo, que no afecta en lo más mínimo al trabajador en la actualidad y que, bueno, nos da la posibilidad en un tiempo más que razonable de poner en marcha todo este plan de obra pública que está necesitando la provincia. Bien, ahí la palabra de Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Hablando de que los trabajadores que están en planta permanente no tendrían ningún inconveniente con esta nueva ley, pero sí con los contratados, ¿no? ¿Esto es así realmente? Dice dos cosas, Salvador, dos cosas que yo no comparto. En primer lugar, el tema de que no es precarización laboral y que no afecta a los trabajadores, y en segundo lugar, que el objetivo es agilizar la obra pública también de esta ley. No comparto que no sea precarización laboral porque esta ley genera un contrato que se llama contrato autónomo, muy similar al que ya tiene la ley 10.430, que es la que rige a los trabajadores del Estado provincial, pero con dos componentes diferentes. El primero es que dice expresamente que ese contrato no implica los pocos derechos que le da la ley 10.430 al trabajador, o sea, quita derechos. Y por otro lado, esa misma ley dice que no genera expectativa de continuidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un nuevo fraude laboral. En la provincia de Buenos Aires, por ese tipo de contratos o similares, tenemos 10.000 trabajadores auxiliares de la educación que todos los días van a las escuelas a cocinar a los pibes y a limpiar las escuelas. 5.000 trabajadores de la salud, vigiladores, personal de limpieza, enfermeros que en algunos casos hasta son jefes de salas
en lo cotidiano, que están como becarios, otro fraude laboral. Esta es una herramienta que va a ser otro fraude laboral donde quita derechos y además le genera la imposibilidad de pasar a planta permanente como han hecho muchos otros trabajadores. Hay otro aspecto de esa ley que por ahí no nos lo preguntan porque no es nuestra representación, nos preguntan en general la cuestión de la representación sindical, pero esta ley lo que hace es facilitar la incorporación del sector privado en relación con el Estado para desguazar lo poco que queda del Estado provincial. ¿Por qué decimos esto? Porque una empresa, por medio de esta ley, que antes tenía que estar en el listado de proveedores del Estado o en el listado de licitadores del Estado, por lo menos tenía que probar previamente hacer un contrato que pagaba impuestos, mínimamente. Ahora la empresa no va a ser necesario que esté en un listado de proveedores. Podrá inscribirse después. ¿Cuánto más después? Eso va remitido a la reglamentación después de la ley. Y un segundo elemento que muestra que en realidad lo que están haciendo es abrir las puertas a los negociados es los organismos de control. La Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la provincia son organismos de control, son los que dictaminan si es legal o no una contratación. Por medio de esta ley le dan 10 días hábiles a esos organismos para dictaminar si es correcto o no. Lo cual no estaría mal si se le da recursos y demás. Pero si en esos 10 días ninguno de los organismos dictamina si es correcto o no, se da por aprobada el contrato, o sea que el silencio de los organismos de control significa que pueden hacer las contrataciones con el sector privado. Si esto no es habilitar, por lo menos de manera temeraria, el ingreso del sector privado, por lo tanto es una ley precarizadora y además de precarizadora facilita el ingreso del sector privado y su voracidad además, con pocos controles. Colo, ¿esto puede habilitar una nueva ola de despidos en la provincia de Buenos Aires? Lo que puede suceder es, porque en realidad es una combinación, esta ley más la de modernización del Estado más 2 decretos, el 230 y el 248, si no me equivoco. El 230, ¿qué hace? Le da facultades a los ministros, como si fueran señores feudales, como en Juego de Tronos, que ponen feudos en distintos lugares. Le da facultades a los ministros para que nombren personal, dejen cesante personal, recategoricen, pongan valor de la hora extra y puedan contratar a las empresas privadas. ¿Bien? Bien. Y el 248 congela las vacantes en la ley 10430. Por lo tanto, por un lado, se congelan las vacantes por la ley 10430, el único mecanismo de ingreso que quedaría es el contrato autónomo con pérdida de derechos. Primer interrogante, ¿qué pasaría con los 10.000 temporarios mensualizados que vence el contrato el 31 de diciembre, en el mejor de los casos? Estando congeladas las vacantes en la ley 10430. Deberían ingresar, si no se descongelan, por el contrato autónomo. Perderían derechos. ¿Me siguen? ¿Qué pasaría con los 5.000 becarios que mencioné anteriormente cuando se le venza la beca o se le limite? Si están congelados los ingresos por los mecanismos formales. Lo único que quedaría por ingresar es el contrato autónomo, fraude laboral. Por eso pone en riesgo la fuente laboral, pero además precariza las relaciones laborales de los que hoy están trabajando sin estabilidad en el empleo. ¿Qué hace el decreto 230? El decreto 230 le da facultades a los ministros, para contratar las empresas privadas. Por un lado la ley derriba controles y por el otro lado quienes van a contratar son los ministros. ¿Y por qué? Y uno empieza a ver quiénes son los ministros y tomamos 2 ejemplos. El ministro Villegas, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo, gerente de Telecom, fue gerente de Walmart, es decir, es representante de los grupos económicos en el Ministerio de Trabajo. Veamos agroindustria, el Ministerio de Agroindustria. Sarkis, el ministro, fue gerente de Monsanto. Es decir, se está legislando para que los representantes de los grupos económicos, con su voracidad rápidamente puedan desguazar el Estado en función de los intereses de esos grupos. Es lo que está pasando y a eso le sumamos la precarización laboral. Por eso sería importante. Y, a ver, el Frente Renovador es consciente de esto, porque nosotros nos reunimos con el presidente de la Cámara de Diputados y todos los presidentes de bloque y estuvimos 1 hora explicando las razones por las cuales nos oponíamos a esa ley de emergencia administrativa. Razones que también se van a llevar mañana al paro nacional. Comentame un poquito cuáles son las consignas más importantes de esta protesta. Se van a llevar la semana que viene para que se declare inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia. Bien. Vamos a hacer una presentación y mañana también va a ser un ingrediente más, aunque el eje central del paro y movilización del día de mañana es el rechazo a la oferta salarial ya concretada para los trabajadores del Estado Nacional del 31% en cuotas, que termina siendo el 27% anualizado, la exigencia de la reincorporación de los despedidos, que son muchos en el Estado Nacional, el fin de los despidos y que se inicie un proceso de pase a planta permanente de los miles de precarizados que hay
en el Estado Nacional. Mañana paro en todo el país, todas las jurisdicciones, Estado Nacional, provincial y los municipios, y movilización en lo que hace a Capital y Provincia de Buenos Aires, al mediodía en el Ministerio de Economía, ahí al costadito de la Plaza de Mayo. Bien, la semana pasada, el día jueves, se aprobó en el Congreso Nacional la ley antidespidos. Diferentes sectores de la oposición se unificaron para redactar esa ley y llevarla adelante. Y después, al otro día, fue vetada por el presidente Mauricio Macri en Cresta Roja. Te invitamos a compartir el audio de Macri y después seguimos hablando sobre este tema. Porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad. Y por eso nos proponen leyes que congelan el empleo, cepos al trabajo. Por eso hoy, en uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos. Una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. Ahí escuchábamos la palabra de Mauricio Macri y prácticamente 2 o 3 aplausos nada más recibió el anuncio de esta medida, muy antipopular realmente. Te queremos consultar cómo pensás que se van a agrupar los diferentes centrales obreras respecto a esto. Anunciaron que iban a llevar adelante medidas de fuerza. ¿Se podrán unificar nuevamente los reclamos? Me hace acordar a Triaca, el otro día me quedé pensando en un programa de televisión que estaba y pasaron a Triaca cuando hablábamos de los despidos. Y Triaca decía no solo que no había despidos, sino que había crecido el empleo. Y resulta ser que Macri llega a la conclusión que una ley antidespidos atenta contra la fuente laboral de los trabajadores. Es una cosa, la verdad, que es llamativa la explicación. En primer lugar, quiero decir que lo que Macri muestra es una decisión consciente de un gerente de los grupos económicos que está dispuesto a comerse el costo del conjunto de la sociedad para defender esos intereses. Porque en realidad la ley antidespido lo que cuestiona es el modelo económico. Porque la desocupación no es un fenómeno no querido por el modelo económico. Es una condición necesaria para abaratar la mano de obra, que es una de las formas de ganancia de los grupos económicos que no le interesa el compre nacional, sino la exportación, le interesa en otros mercados. Por lo tanto, si hay un alto nivel de desocupación sumado a la precarización laboral, la amenaza permanente de perder el empleo y ir a un mundo del cual es difícil volver, obra como disciplinador. Es la famosa conversación. Bueno, limpia el piso con la lengua. Y si no te gusta, ahí siguen esperando. Y uno que tiene 3, 4 pibes para darle de comer, tiene que pensarlo 2 veces. Entonces, se entiende que es una decisión consciente de un gerente de los grupos económicos que sabe que si la ley antidespido funciona, tiene que venir acompañada de la generación de empleo, de la protección de los pequeños y medianos productores, cambia el modelo económico, por eso no podía ser de otra manera. En relación a las centrales sindicales, yo digo que es muy probable, la unidad es como un micro, para mí, ¿no? O sea, porque nos subimos todos a un micro y vamos para adelante. Por ahí se te bajan 3, y no sabes bien por qué se bajaron. Seguís, se te bajan otros 2 y no sabes bien por qué se bajaron. Entonces la unidad real que garantiza la unidad por arriba es la unidad por abajo. Y hay condiciones, porque a mí que no me digan que si no vas a un hospital o vas a la escuela, se juntan médicos, enfermeros, docentes, auxiliares, y dicen, ¿por qué no se juntan? Que esto es un desastre. Hay condiciones. Entonces, la verdadera unidad, la que garantiza la sonrisa de quienes queremos la unidad, y por ahí los que no la quieren estén obligados a juntarse, es la que se hace por abajo. Por eso me parece que en este proceso es clave. No se puede hacer una asamblea de docentes a las 10 de la mañana y de auxiliares a las 11. Hay que hacer una asamblea de auxiliares y docentes en el mismo momento. Y si la cooperadora está también interesada por defender la escuela, con la cooperadora. En los hospitales no se puede hacer una asamblea de profesionales a las 9, una asamblea de los auxiliares a las 10. Hay que hacer una asamblea todos juntos. La unidad por abajo va a garantizar el fortalecimiento de la unidad por arriba, que para mí es clave para ganar. Yo insisto en el tema de que el poder económico y su representación política tienen 3 elementos muy claros para poder llevar el ajuste. El primero es la criminalización y la judicialización de la protesta, que en realidad es un mensaje a la sociedad, al común de la sociedad, para retrasar la participación del conjunto, porque mete miedo, ¿no? Retrasar. El segundo es la fragmentación de la oposición política, que además no está a la altura de las circunstancias. La mayoría de la oposición política parlamentaria le votó todas las leyes importantes para el ajuste en el país y en la provincia de Buenos Aires. Y el tercer elemento es la fragmentación.
necesitan fragmentar las luchas para transformarlas en derrotas. Por eso la unidad por abajo garantiza la unidad por arriba y es clave para derrotar este ajuste. Claro, se entiende muy bien la posición. Y respecto a lo que va a pasar el día de mañana, este paro por 24 horas, ¿han tenido conversaciones con las CGTs, con las dos CGTs o no? ¿Se podrá sumar? Nosotros conversamos permanentemente. Todo aquel que quiera sumarse a las iniciativas que nosotros planteamos son bienvenidos. Tampoco vamos a estar tomando iniciativa y convocando a los demás. También hay que charlar, porque no queremos arrastrar a los demás, pero me parece que es importante sentarse a acordar este criterio de unidad en el cual hoy coincidimos la inmensa mayoría. Después está en cada uno. Nosotros el 29 de diciembre iniciamos un plan de acción. El 29 de diciembre iniciamos un plan de acción. Siguió el 24 de mayo y después tuvo 2 paros más a nivel nacional, estoy hablando, ¿no? Ese es nuestro camino, el de la lucha y la unidad contra el ajuste. Cada vez se suman más organizaciones, cada vez se suman más compañeros y compañeras, y ese es un dato político importante. Con una última pregunta, ¿cuál es el mensaje que van a llevar mañana a las calles? El mismo que venimos sosteniendo, que sostuvimos el 19 en La Plata. La unidad y la masividad es la clave para derribar el ajuste. Si nosotros derribamos el ajuste este año, si no lo dejamos que pase a fondo, se va a poner en discusión la gobernabilidad del ajuste, no de la democracia, la gobernabilidad del ajuste, porque el 2017 es un año electoral. Y presentarse ante la sociedad mientras uno realiza despidos diciendo que es el garante del futuro de los argentinos, se le va a hacer muy difícil. Por eso es imprescindible para ellos ir a fondo este año en el cambio estructural y para nosotros construir unidad para que no vayan a fondo. Te agradecemos mucho por haber venido y bueno, hasta una próxima oportunidad. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, las protestas que se vienen haciendo y los reclamos en las calles. Gracias, Colo, por venir. Para mí es un placer. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito nada más porque tenemos más información para compartir con ustedes.